parte de Iglesia Gracia Abundante. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Gracia Abundante TV. No olvides activar la campana de notificaciones. En Facebook como Ministerio Gracia Abundante y en Instagram como Gracia Abundante Oficial. Nuestro mayor anhelo es llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Que Dios te bendiga. Se abren los cielos.
buenos días. Estamos muy gozosos el día de hoy y agradecidos con nuestro Señor por permitirnos reunirnos una vez más. Así que presta mucha atención que el Señor te quiere hablar hoy. Y así, gozoso y con mucho ánimo, te invito a que escuches su palabra. Con ustedes, el pastor Luisi García. Que Dios te bendiga. Hola, qué gusto me da saludarte nuevamente. Damos toda la honra y la gloria al Señor. Bienvenido a una predicación más de Iglesia Ministerios Gracia Abundante. Es un privilegio estar contigo, anhelando que sea el Señor y su nombre exaltado, que el nombre de Cristo sea puesto en alto. Ese es el privilegio y la responsabilidad de todo siervo de Dios. Y para mí hoy lo es. Así que agradecido estoy contigo porque estás tú ya en sintonía para recibir la palabra al lado de tu esposo, tu esposa, tus hijos, la familia. Bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Les invito a que oremos después de que adoramos a Dios. Ahora adorémosle en oración para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté cautivo a la obediencia de Cristo. Te invito a que oremos. Padre Celestial, delante de ti estamos, Señor, en este día maravilloso, exaltando y adorando tu nombre, Padre. Agradecido, Señor, porque nos das nuevamente el privilegio, Señor, como cada domingo, reunirnos por causa de tu nombre, para exaltar tu nombre, para adorarte, para poder, Señor, mostrar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, Jesucristo, mi Señor. Te agradezco, Señor, este día. Te agradezco, mi Padre, el que nos permitas llevar tu santa palabra. Solo somos, Señor, vasijas de barro. La honra y la gloria es tuya. Es tu poder, es tu palabra. Eres tú, Espíritu de Dios, el que convence de pecado, de juicio, de justicia. Eres tú el que trae esa transformación a nuestro corazón. Por eso me someto totalmente a ti. Y te ruego, por favor, Espíritu Santo, que te glorifiques y obres de una manera sobrenatural, bajo tu poder, a través de tu santa palabra, en cada uno de los que ven y escuchan esta predicación. Nos rendimos todos a ti, Señor, bajo el amor, el respeto y la honra que solo tú mereces. Bendice, Señor, a todos los oyentes y los que ven esta predicación. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, creo que algunos de ustedes se dieron cuenta del tema desde el día de ayer, y es un tema que necesitamos prestar atención. En las redes sociales salía una pregunta importante: ¿amas? Y después decía, ¿a quién? Y hoy permíteme hacerle un agregado muy pequeño. ¿En verdad amas? Y si amas, ¿a quién? Hoy, bajo la guianza del Espíritu Santo, quiero compartir contigo 4 tipos de personas que aman de 4 maneras diferentes. La base está en la carta pastoral que el apóstol Pablo le envió a su discípulo Timoteo. Y está en 2 de Timoteo, capítulo 3. Y quiero que por favor leamos. Vamos a leer desde el verso 1 al 9 en este momento. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 9. Pablo, escribiéndole a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres,
a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, su discípulo fiel, esta segunda carta. Quiero hablarte un poco del contexto para que lo comprendamos de una mejor manera. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma. Era la última carta que el apóstol Pablo escribiría teniendo vida en la tierra. Se la estaba escribiendo a uno de los hombres más fieles que estuvo con él desde que Timoteo conoció a Cristo a través del ministerio de Pablo. Pablo amaba a Timoteo. Esta carta fue escrita en el año 67 después de Cristo aproximadamente. Pablo estaba en la cárcel por todo aquello que aconteció, si tú recuerdas la historia, donde Nerón estaba de emperador en Roma y había mucha persecución. Era el inicio de una persecución terrible al cristianismo, porque Nerón había expresado que los cristianos le habían prendido fuego a Roma, lo cual era una terrible mentira, era falso. Pablo estaba en la cárcel y Pablo sabía que en breve moriría. Él lo sabía, el Espíritu Santo se lo había dicho. Y él tenía que expresarle a Timoteo, un discípulo fiel, algo importante de lo que iba a acontecer en los postreros tiempos. Timoteo estaba pastoreando la iglesia en Éfeso y Timoteo anhelaba llegar con Pablo. No se sabe a ciencia cierta si todavía Timoteo llegó a ver a Pablo antes de que Pablo muriera. ¿Sabes? Pablo, el apóstol, el hombre que escribió más cartas en el Nuevo Testamento, el hombre más usado por Dios, uno de los hombres que más amó a Cristo Jesús, fue muerto decapitado. Su discípulo fiel, Timoteo, siguió sus pasos. Él fue jalado por un caballo. Él estaba enlazado y el caballo empezó a correr y lo jaló por mucho tiempo, hasta que Timoteo murió, también como mártir. En esta carta miraremos 4 tipos de personas que amarán de 4 maneras. Y lo interesante es que Pablo habla que son durante los tiempos peligrosos, los últimos tiempos. Déjame decirte algo, querido, amado cristiano y amigo. Estamos viviendo en los postreros tiempos. La palabra peligrosos hace notoria a tiempos fieros, a tiempos terribles, espantosos. Eso quiere decir esa palabra en el griego. Y el apóstol Pablo empieza a describir a las personas. Óyeme bien, Pablo no describe nada sobre guerras, terremotos, pestes, hambrunas. Pablo está hablando del carácter de las personas en los postreros tiempos. Le está haciendo ver a Timoteo cómo serán las personas, su conducta en el final de los tiempos. Por supuesto, a Timoteo le ayudó por lo que se estaba viviendo en esa época. Pero Pablo estaba escribiendo bajo la guianza del Espíritu Santo a la iglesia. Y hoy, que estamos en los tiempos finales, tú mirarás 4 maneras de amar a 4 diferentes situaciones. Toda persona dice que ama, pero ¿a quién ama? Cuando una persona ama, por ejemplo, a su novia, que será su esposa, la coteja lindamente. Le escribe cartas,
le da algún obsequio especial, cuentan los días y las semanas y los meses y los años de aniversario, le envía flores, la invita a comer a un lugar especial, le hace sentir muy bien. Hay un amor muy especial. Y obviamente la jovencita, quien será su esposa, se siente muy cotejada, muy amada, sobre todo cuando es un caballero, cuando la respeta, cuando la cuida. Qué importante es saber que ese amor es maravilloso. Es lo que esperaría cualquier mujer casada, que su esposo la respete, la ame. Seguramente una mujer que ama a su esposo, cuando se va a trabajar, está con aquel deseo de volverlo a ver. Lo extraña, se comunican por teléfono, está pendiente de a qué horas viene. Algunas veces cuando el esposo tiene que salir de viaje, esa ausencia le hace sentir a ella como lo anhelo, no está conmigo y desea esperarlo. Eso es un amor maravilloso, hermoso, pero eso es lo que debiese de ser. Cada persona ama de alguna de estas 4 maneras. Te lo repito otra vez. Cada persona en el mundo ama de alguna de estas 4 maneras. Y en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos finales, es importante que el Espíritu Santo recuerde a su iglesia y recuerde al ser humano cómo está amando, de qué manera, a qué o a quién está amando. Entonces, si nosotros en verdad amamos, ¿a quién? Te hablaré de 4 formas de amar. Número 1, ¿estás listo para anotar? Los que se aman a sí mismos. Los amadores a sí mismos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2. Pablo dice a Timoteo, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Dice también avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Se resalta aquí que son amadores de sí mismos. ¿Sabes que en estos tiempos peligrosos ahora se ha acrecentado que el hombre viva una vida centrada en el yo? Por favor, no vayas a confundirte. Dios dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a sí mismos. Este es un amor en Cristo. Pero el amarse a sí mismo es totalmente diferente. Es un amor donde se está centrado en el yo. Literalmente esta palabra es amadores de ellos mismos. El centro de gravedad del hombre natural es él mismo. En lugar de que sea Dios el centro de su amor, literalmente Dios está por un lado y el centro de la gravedad del amor del hombre es el yo, el yoísmo. Estas personas que son amadoras de sí mismos, dice Pablo, sigue expresando, son amadores también del dinero. Serán gente en donde su corazón está en el dinero. Dios dice que donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón. El dinero no es malo en sí mismo, cuando Dios lo da y cuando lo administra a la manera de Dios. Es solamente un instrumento útil. Pero en los postreros tiempos la gente amará el dinero. También serán fanfarrones. Gente que creerá de que en su liderazgo, en todo su conocimiento, creerán de que ellos son merecedores de algo y querrán estar en puestos de eminencia, llámese gobierno, llámese política, llámese en lo que tú quieras, con el propósito de fanfarronear, engañar a la gente. Habrá gente arrogante. Los amadores de sí mismos son arrogantes. Son personas que creen que solo ellos tienen la razón, que no puede, ellos nunca se equivocan y todos los demás se equivocan, pero ellos no. Son las personas que están señalando siempre los errores de los demás, menos los de ellos.
Habrán personas que son amadoras de sí mismas, que son iguales a dadores a insultar. La gente estará totalmente terrible, donde palabras soeces, palabras terribles saldrán de su boca insultando a las personas. También serán desobedientes a los padres. Estas personas que se aman a sí mismos serán desobedientes a los padres. ¿Sabes? Ya no hay respeto a los padres. Ya no hay valor a los padres. Ya no es el que el hijo en su función honre a su padre y a su madre, y ahora venga y él pueda también decir: tengo deuda con Dios y tengo deuda con mis padres, yo haré algo en honra a ellos. No, los que son amadores de sí mismos son desagradecidos a altos niveles. En estos últimos tiempos me he dado cuenta que la palabra gracias es muy poca en el léxico de las personas. Es más, Jesús lo dijo cuando Él, por pura gracia y amor, sanó a 10 leprosos. Solo uno, dice la palabra, que vino a Jesús y se postró a adorarle y agradecerle. Y Jesús dijo: ¿dónde están los otros 9? La naturaleza del hombre amador de sí mismo es que no da gracias ni a Dios ni a su prójimo. Serán personas descuidadas, hasta de una manera tan fuerte en las cosas más básicas de la vida. En otras palabras, sus cimientos ya no serán los principios y valores bíblicos. En otras palabras, habrá y hay un decaimiento o un detrimento de la integridad, de la honestidad, de la rectitud, de la lealtad, del carácter, del compromiso. Personas que no tendrán afecto humano, insensibles, implacables en odiar. En estos últimos tiempos, el odio se ha incrementado del prójimo con el prójimo. Es terrible ver el odio. Y no te voy a decir de entre naciones, que es un odio terrible, entre esposos, entre padres e hijos, entre familiares, entre hermanos. Eso se está acrecentando, porque serán amadores de sí mismos. Serán personas calumniadoras. Mis amados, si Satanás sabe algo es esto. Si algo tiene valor, es el nombre de una persona, sobre todo un creyente cuando está en Cristo. Pero las calumnias son falsas, y cuando Satanás quiere tratar de manchar el nombre de una persona, la sociedad, es difícil que vuelva a cambiar la reputación de ella o de él, porque ya fue manchado. En los postreros tiempos abundará, como fue con Jesús, y ahora abundará. Serán personas ingobernables en sus pasiones. Esas pasiones pecaminosas, sexuales, serán terribles, y lo son ahora. Como nunca, mis hermanos, como nunca. Hoy, este grupo LGTB se está literalmente inundando el globo terráqueo. Entidades de gobiernos poderosas lo avalan. Es más, gente totalmente ciega que dicen que son cristianos, lo cual no lo son, lo avalan. Están totalmente, como dice Romanos capítulo 1, dementes. Dios los ha entregado a una mente reprobada. Lo único que estoy diciendo es repetir lo que Dios dice. Ingobernables en sus pasiones, salvajes, terriblemente espantoso lo que ocurrirá. Hoy en día, esos actos sexuales, violaciones a niñas, hombres donde no se sacian y no les satisface su esposa. ¿Saben que está en decadencia el matrimonio? ¿Saben que es tan preocupante cómo se está manejando el matrimonio y en su infidelidad actualmente? ¿Saben ustedes que ahora Satanás va detrás de las niñas de 12 y 13 años con hombres perversos, lobos vestidos de oveja, con un maquillaje religioso, no importa de qué religión sea? Tremendo. No sabiendo lo que es el amor al bien.
tendrán apariencia de piedad, pero son hombres perversos, traidores, hinchados de orgullo. ¿Sabes? Esto está aconteciendo actualmente. El amor del yo es el pecado inicial o el pecado fundamental donde fluirán el resto de pecados que el apóstol Pablo le habló a Timoteo. Cuando una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida, una relación humana y una relación divina nunca podrá ser. Es el agua y el aceite. Cuando el hombre se ama a sí mismo en esos niveles, donde quiere hacer su voluntad, donde no le importa lo que Dios dice en su palabra, donde no lo busca o se escuda en una religión, creyendo ser o vivir bajo una religión, pero sus hechos lo niegan. Literalmente nunca habrá una relación de amor entre Dios y el hombre. No podrá, porque es un ser imposible que pueda someterse a la obediencia total a Dios. Mucho menos amar a su prójimo como Dios lo manda. Óyeme esto, la esencia del cristianismo no es centralizarse en el yo. La esencia de la cristiandad no es centralizarme en mi yo, sino en rendir mi yo a Dios. Todo lo opuesto. Por eso este primer amor, el amarse a sí mismo, es terrible. No olvides que una persona puede perder su alma mucho más fácilmente cuando ama, por ejemplo, el dinero, las cosas materiales. Una persona puede ser mucho más propensa a perderse por el amor al dinero y a las cuestiones materiales que por tener adversidad, lucha o pruebas. La persona que vive en opulencia, que no le falta nada, está mucho más propensa a perderse, porque entonces está viendo que no tiene necesidad de Dios. Esa persona va camino a perder su alma. ¿Sabes por qué? Porque esa persona juzga su valor por las posiciones materiales o el dinero que posee. Y en estos postreros días, en la iglesia cristiana, se ha infiltrado de una manera espantosa ese movimiento satánico de la prosperidad. Siguen a Cristo por lo que les da, no al verdadero Cristo, donde muchas veces habrán aflicciones y pruebas. Mis amados, el amarse a sí mismo a la manera del mundo es terrible. En estos tiempos terribles que estamos viviendo, las personas estarán centradas en sí mismo. Lo dice Dios a través del apóstol Pablo. No habrá respeto a la autoridad. La gente será tan implacable en odiar, óyeme bien, que nunca aceptará una tregua con la persona con la que está peleando. Los niveles de odio serán tan grandes que tú te darás cuenta. Son los tiempos finales, queridos hermanos. Qué lindo es que una persona venga y pida perdón. Ahora la sociedad dice que eso es débil, que eso es ser falto de hombre. Ahora el hombre quiere comportarse correctamente, marido de una sola mujer, y dicen que él es del otro lado. ¿Tú me entiendes? Ahora la juventud que se guarda en santidad y no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, lo tienen como algo de la era cuaternaria. No es de este mundo. Ahora alguien que no bebe, alguien que no miente, alguien que no hace negocios turbios, es raro. Porque son personas amadoras de sí mismo. Número 2, Pablo le dijo a Timoteo, no solo amadores de sí mismos, amadores de los deleites. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 4. Dice la Biblia, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Qué interesante lo que está hablando Pablo a Timoteo. Esta es una característica general de la humanidad en este tiempo. Mis amados, nunca se ha gastado tanto dinero en proporcionar ahora y obtener deleites, placeres en la sociedad. Hoy la gente está en busca de placeres. Mis amados, ¿cuánto dinero se gasta hoy en día en la humanidad en entretención?
millones de dólares o de quetzales o de la moneda que tú quieras se gastan por obtener placer. El mundo está buscando eso. Muchos ahí se refugian para huir de su realidad, para huir de su soledad, para huir de ese vacío existencial, para huir de ese problema espiritual que tienen, porque son amadores más de los deleites que de Dios. ¿Sabes tú que en el Imperio Romano eso sucedió cuando el Imperio Romano venía en decadencia? Para tener a la gente contenta y que no se dieran cuenta que el imperio venía terriblemente, ¿sabes qué les daban? Pan y circo. Entonces la gente tenía comida, pero también tenía toda esta situación de placer. Habían risas en los circos romanos y no se dieron cuenta cuando el Imperio Romano estaba por decaer. Literalmente, las multitudes estaban interesadas en cualquier tipo de actividad que hubiera ocio y distracción. Y si había comida, ahí estaban. Hoy en día, lo mismo está pasando. Una vez haya distracción, placer, comida, el hombre literalmente se está olvidando de Dios. No le interesa nada. Qué interesante, queridos hermanos y amigos, que nosotros prestemos atención a esto. ¿Sabes cuál es el mensaje que se está dando hoy en la sociedad por el amor a los deleites? El amor a los deleites dice esto, rompe las reglas. No te preocupes, no tienes límites, no hay límites para ti. Solo hazlo. Haz tú tus propias reglas, las que tú quieras. No le tienes que rendir cuentas a nadie. Tú eres el que importa, los demás no. El universo gira a tu alrededor. ¡Wow! Es el mensaje que manda los amadores a los deleites. 3. Pablo también le dijo a Timoteo que en los postreros tiempos no habrían solamente amadores de sí mismos y amadores de los deleites, sino también amadores de este mundo. Segunda de Timoteo 4:10. Oye lo que dice el apóstol Pablo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Qué interesante. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que prácticamente se estaba quedando solo. Del hombre que se está hablando acá, Demas, era un hombre que anteriormente había empezado a caminar con Pablo, pero lo abandonó. Y Pablo dijo específicamente que, ¿por qué fue? Porque amó más este mundo. La Biblia dice que en los postreros días el amor de muchos se va a enfriar y muchos apostatarán de la fe. ¿Sabes quiénes apostatarán? Los que se quisieron refugiar, obtener una mascarilla o un maquillaje de tener una religión cristiana, pero nunca habían nacido de nuevo. Por sus frutos los conocerán. Esta persona dejó a Pablo. Fue en pos del mundo. Y hoy en día, mis amados, a la medida que este mundo siga de la manera como está, con odio, con guerras, con perversión, con maldad, con rencor, ingobernable está este mundo ya. Los gobiernos están colapsando. En un país, en medio de una semana, 3 presidentes. En mi nación, lamentablemente, el día de ayer, con situaciones terribles en Guatemala, y no es la primera vez. Pero cada vez más va creciendo esta escala de odio, de falta de temor a Dios. Al hombre no le importa lo que haga. Y a la medida que esto suceda, Dios pasará como un colador para que los fieles se mantengan. Pero este hombre Demas se apartó porque amó más el mundo. Querido Hijo de Dios, el Espíritu Santo nos está hablando. Nosotros debemos de entender que no podemos amar al mundo. Te explicaré por qué. Porque primera de Juan capítulo 5, verso 19 en la parte B dice, el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás. Dios cuando lo expulsó del cielo lo trasladó a la tierra. Él gobierna este mundo. Cuando Jesús estaba en la tentación, en el desierto con Satanás, el mismo Satanás se lo dijo a Jesús. Si tú me adoras postrado, todos estos reinos del mundo serán tuyos. Porque a mí me han sido dados y a quien quiero lo doy. El mundo entero está bajo la influencia de Satanás. Todo aquel que no está en Cristo está bajo la influencia y el control del enemigo. Qué importante que lo entendamos.
¿Sabes qué ofrece este mundo? Oye lo que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 16 en traducción lenguaje actual. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Mis amados, todo lo que es de este mundo y lo que tú ves con tus ojos naturales, tienes que tener cuidado que no te dominen, porque el amor al mundo y a las cosas que el mundo ofrece y los hombres de pecado que ofrecen no vienen de Dios. Oye lo que dice 1 de Juan capítulo 2 verso 15. No améis al mundo, el Señor lo está diciendo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando Demas se apartó de Pablo, literalmente lo que está diciendo es que el amor del Padre nunca estuvo en Demas. Mis amados, estos tiempos peligrosos tenemos que tener cuidado y todos los días necesitamos evaluar nuestro corazón. ¿Está en la riqueza? ¿Está en el afán del trabajo? ¿En el afán de la comida? ¿En el afán de las riquezas? ¿En el afán de los bienes materiales? Porque cuando yo me amo a mí mismo, o amo a los deleites, o amo a este mundo, es porque eso es lo primero. Ahora déjame darte el cuarto, el más importante, el único bello, al único que le debemos prestar atención. Amar a Cristo y su venida. Oye lo que dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Pablo le está literalmente diciendo a Timoteo, me estoy despidiendo de ti en esta carta. Y mira lo que Pablo le está diciendo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, ojo aquí, sino también a todos los que aman su venida. Mis amados, ¿ustedes saben que Cristo viene nuevamente? Millones de personas en el mundo no lo saben. Y otro montón no lo creen. Y otra parte dudan. Pero Cristo vendrá por segunda vez a la tierra. Y dice que habemos personas que sí amamos a Cristo y que venga por segunda vez a la tierra. Oye lo que dice Hechos capítulo 1, verso del 9 al 11 en la versión Dios habla hoy, hablando de que Cristo vendrá. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, eran los discípulos, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos, eran ángeles, y les dijeron, Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse allá. Cristo vendrá otra vez en las nubes. Cristo volverá a la tierra, mis amados. Todos aquellos cristianos nacidos de nuevo tenemos esa fe. Y todos aquellos que fuimos comprados por precio de sangre, reconociendo que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario y Él pagó el precio que yo merecía para que yo condenado ya no fuese condenado, para que yo que iba al infierno ahora voy al cielo, para que yo que era enemigo de Dios ahora soy hijo de Dios, por gracia, yo me goce y ame a Cristo y su venida. ¿Sabes que Cristo viene? Vendrá, mi hermano. Oye lo que dice Mateo 24:44 en traducción lenguaje actual. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, dice el Señor, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Jesucristo vendrá, querida iglesia. Jesucristo vendrá, querido amigo, cuando menos lo espere el mundo. Pero la iglesia sí sabrá, esperará,
No exactamente cuando venga, pero estaremos preparados. Tendremos el deseo de esperarlo. Como dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, en la traducción lenguaje actual. Dice, miren, Cristo viene en las nubes. Todos lo verán venir. Aún los que lo mataron, se refiere al pueblo judío. Y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Amén. Cuando Cristo vuelva, toda aquella gente que no quiso reconocerlo como Señor y Salvador, que no quiso vivir para Él, lamentarán, porque habrán sabido hasta en ese momento, cuando viene Jesús a condenar al mundo y a pagarle de acuerdo a sus hechos. Hasta ahí reconocerán que Cristo es el Señor, el único Salvador, pero para ellos ya no habrá salvación. Cristo viene, Cristo vendrá otra vez. Y Pablo dice que hay alguien que ama, pero ama al que Dios ha dado como salvación, a Cristo. Qué hermoso es amar al único que dio su vida por nosotros. Qué hermoso es amar a aquel que nos enseñó a amar primero. Qué hermoso es amar a aquel que dio su vida por amor a nosotros. Mis amados, el cristiano debe anhelar que Cristo venga, amarlo, y para eso debe de prepararse. Oye lo que dice Filipenses 3:20 en la Nueva Traducción Viviente. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperaremos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Estamos anhelando, la iglesia de Cristo en el mundo entero, estamos anhelando de que Cristo venga, que Cristo vuelva por su iglesia. Hay un anhelo ferviente, amamos a Cristo y amamos su venida. Todo lo opuesto a los otros tipos de hombres de la tierra. Oye lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, verso 7. ¿Cómo está la iglesia? Y debe de estar. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Presta atención aquí. ¿Por qué el cristiano debe de amar plenamente a Cristo y su venida? Porque Cristo pone de ejemplo al matrimonio de su relación con la iglesia. Él pone de ejemplo, Él es el esposo o el novio y la iglesia es la novia y su esposa. Una esposa, como te lo dije al inicio, pues anhela ver a su esposo, está feliz de estar con él. Personalmente, hace 25 años que Dios me dio el honor de casarme con mi amada esposa, cuando yo la esperé en el púlpito, ella entró con un vestido blanco. Para mí fue uno de los días más importantes de mi vida. La anhelaba y ella igual. Y nuestros ojos estaban destellados porque queríamos estar juntos, porque nos amamos. ¿Cuánto no más el creyente que fue salvo por gracia? Aquel que dio su vida y resucitó de entre los muertos. Aquel que nos ha guiado en esta tierra. Aquel que nos ha dado todo por añadidura. Aquel que nos ha perdonado todo. Aquel que nos ha transformado. Aquel que ha hecho todo en nuestra vida. ¿Cómo no lo vamos a amar? Y vamos a amar su venida. Oye lo que dice Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. La iglesia está diciendo, ven Señor, ven. Anhelamos tu venida, anhelamos que estés con nosotros. Y lo reafirma Apocalipsis 22:20, en el último capítulo de la Biblia. El que da testimonio de estas cosas, Jesús, ciertamente dice, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Es la iglesia la que reafirma y le dice a su amado, ven Señor Jesús. Cristiano, ¿estás anhelando la venida de Cristo? Porque el cristiano ama a Cristo y su venida. Y para eso se prepara, se vive, se guarda en santidad. Estos postreros días y postreros tiempos peligrosos en el mundo. Pero la iglesia se está preparando, ataviando con vestiduras blancas, viviendo en comunión con su amado, amando su palabra, viviendo en santidad, proclamando a Cristo a los demás, siendo sal y luz en la tierra. Sí, abriendo adversidades, luchas, injusticias, pruebas, pero en todo eso la iglesia es más que vencedora. Y cada día que pasa, anhela a su amado porque está enamorado de él, quiere estar con él.
Amamos. ¿De verdad amamos? La pregunta que el Espíritu nos hace es, ¿a quién? Todo aquel que ame a este mundo colapsará y morirá aquí. Pero el que ame a Cristo y su venida, amará por siempre a su Señor, y el amor de su Señor estará con él por siempre, porque Jesús fue a preparar una morada para que donde Él esté nosotros también estemos, y nunca más nos separaremos, nunca. Y su venida. Vamos a orar. Quiero pedirte que oremos. ¿A quién amas? ¿A ti mismo? ¿A los deleites de este mundo? ¿Amas a este mundo? Hay un vacío en el corazón del hombre que es tamaño Dios. Solo Cristo lo puede llenar. Si Cristo es el primer lugar en tu vida, todo lo demás vendrá por añadidura. Y aunque este mundo vaya de mal en peor, tu amor por Cristo crecerá. Tu pasión será Él. Él te sostendrá y te guardará y te librará de todo mal. Si tú eres cristiano, afirma tu amor en Él. Y si tú no eres un nacido de nuevo, pídele al Espíritu Santo que hoy toque tu corazón, te arrepientas de tus pecados, nazcas de nuevo y empieces a amar al único digno de ser amado, Cristo Jesús. Les invito a que oremos, mis amados. Todos repitamos y digamos: Padre, gracias por tu palabra. Señor, qué hermoso es entender que al único digno de que merece mi amor es aquel que se hizo hombre por amor a mí, para entregar su vida en una cruz y ser acepto ante ti, Padre, como aquel cordero que fue desfigurado, fue destruido por causa de mis pecados. Cristo, gracias. Solo tú podías llevar mis pecados, porque solo tú como Dios te hiciste hombre sin pecado. Solo tú venciste a la muerte porque resucitaste el tercer día. Y eso, a través de la fe y un arrepentimiento genuino en mi vida, me hace pedirte hoy que gobiernes mi vida y seas mi Señor. Porque si tú gobiernas mi vida, nunca me podré amar yo, ni amaré los deleites, ni a este mundo, sino solamente a ti. Que mi corazón sea tuyo, Señor. Que yo no sea infiel amando a nada más en esta tierra. Y si te amo a ti, podré amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi prójimo, aún a mis enemigos, como lo mandas en tu palabra. Porque tú eres amor. Gracias. Límpiame, perdóname, transfórmame, cámbiame, sé mi Señor y Salvador. Afirma mi vida. Cristiano, dile: Señor, no permitas que ame a nada de este mundo. Permíteme apasionarme de ti, que te ame y sea tan transformada mi vida, que viva a plenitud, lleno de tu Espíritu y en santidad, amando, Señor, cada instante, anhelar estar contigo, en comunión, en tu palabra, vivir para ti, tener el carácter de Cristo, mostrar a Cristo en mi vida para que otros te conozcan y saber, Señor, que tú vendrás y que cuando vengas, yo estaré deseoso de estar contigo porque te anhelo y te amo. Es en tu nombre que te lo agradezco, Jesús. Amén. Amén. ¿En verdad amamos? La pregunta honesta es: ¿a quién? Aún hay tiempo. Amemos a Cristo. Amemos su venida, iglesia. Preparémonos. Dios te ama. Hasta pronto.
Únete a nuestras transmisiones en YouTube. Nos encuentras como Gracia Abundante TV. Tenemos contenido que edificará tu vida. Que solo Él puede hacer. Y entonces nuestros ojos verán lo que para nosotros era imposible. Para Dios fue posible. Cree y verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Cápsulas de gracia. Mujer de gracia. Gracia en oración. Devocional Abundante Vida. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. También síguenos en Facebook como Ministerios Gracia Abundante e Instagram Gracia Abundante Oficial. Iglesia Gracia Abundante. Predicamos salvación.